La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Tengan muy buenos días y bienvenidos a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Programa auspiciado por la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica y transmitido todos los sábados a las 11 a.m. por su emisora Radio Actual 107.1 FM. También nos pueden encontrar en las redes sociales de la Alianza y de Radio Actual. Jonathan Navarro Picado les saluda cordialmente y les agradece su sintonía. Hoy contamos con la presencia de nuestro invitado Juan Abarca Alvarado para desarrollar el tema de hoy, el cual se titula Conservación de serpientes. Juan Abarca, biólogo, especialista en anfibios y reptiles, trabaja en programas de conservación de especies amenazadas y es el fundador y líder de la nueva organización Alianza Nacional de Anfibios y Reptiles, ANCAR por sus siglas. Buenos días, Juan. Hola, buenos días, Jonathan. Gracias de nuevo por invitarme para estar por acá, para hablar de este tema tan importante que es conservación de especies y de nuestros ecosistemas. Eso es, bueno, Juan es repitente en nuestro programa. Hoy lo quisimos traer para tocar un nuevo tema que es la serpiente. Ya hemos estado hablando de un poco de anfibios y la importancia de conservar ambientes como los ríos y sus cercanías para estas especies amenazadas o otras que se pueden ver afectadas por nuestros usos. Pero hay un grupo taxonómico muy importante que son las serpientes, que existe hoy día mucho desconocimiento todavía, muchos mitos, muchos miedos y quisiéramos aprovechar este espacio para concientizar, para saber que nuestros ríos sanos también deben contener mucha biodiversidad y serpientes entre ellos, ¿verdad, Juan? Sí, sí, por supuesto. La vez anterior hablamos un poco de anfibios y como quiera, este otro grupo de animales está muy relacionado. Esos, usualmente lo que uno estudia como herpetólogo, como biólogo especialista en estos grupos, es anfibios y reptiles, que incluyen tanto ranas, salamandras y otros animales, como reptiles, que son lagartijas, tortugas y serpientes, por supuesto, en este caso. Entonces son grupos que están muy unidos, muy emparentados en el nivel de estudio e investigación. Claro, buenísimo. Juan, la vez pasada que lo entrevisté, no existía esta figura de Ancar. Y es muy importante que para trabajar con especies que están amenazadas y tener diferentes programas de investigación, de incorporar a las personas, participación comunitaria, educación ambiental y muchas otras áreas, exista un grupo de personas interesadas, un colectivo, ¿verdad? Y ahora surge esta nueva figura ANCAR. Entonces, quisiera aprovechar para que nos cuente un poquito qué hace ANCAR, cómo surgió la idea, un poquito de esa corta historia que tiene, ¿verdad? Y cuáles son como los propósitos de ustedes con esta organización. Sí, gracias. ANCAR es la Alianza Nacional de Conservación de Anfibios y Reptiles, por sus siglas, y nace del programa anterior que teníamos, que se llamaba TLALUC, que era TLALUC Conservación. Era un programa de conservación de anfibios, entonces nos enfocábamos más en conservación de ranas amenazadas. Y muy bien, pero nos dimos cuenta de que habían más necesidades, que se tenía que hablar de otros grupos, teníamos que incluir otros grupos dentro de estos proyectos y por supuesto que los reptiles, en este caso las serpientes, ha sido un grupo difícil para, para las personas de entender su biología, de entender sobre su existencia y nos dimos cuenta que tendríamos que hacer un poquito más grande ese proyecto. El proyecto inicialmente se enfocaba en 3 especies de ranas amenazadas. Hoy día, cuando dimos este cambio a Alianza Nacional, estamos incluyendo conservación de serpientes y estamos incluyendo otras zonas del país y otros proyectos con otros colaboradores nuevos que seguimos igual con la conservación de las ranas. Eso no cambia, eso sí, sigue en sus proyectos,
pero ahora estamos incluyendo temas de educación ambiental, divulgación, extensión en temas más diversos como diversidad de serpientes, por ejemplo, concientización sobre el tema de serpientes. Trabajamos ahora en otras regiones, como la zona de Los Santos es una de las que seguimos trabajando, la zona norte, la zona de Bijagua, un proyecto en el Parque Nacional Pablo Carrillo, e incluimos un proyecto muy bonito que es en Tapantí, bueno, que es la zona de Orosi, Tapantí, Orosi, Paraíso, que uno de los colaboradores ya tenía algo empezado a desarrollar y ahora con ANCAR también empezamos a incluir la investigación de este colaborador, principalmente en reptiles, serpientes, pero que no deja de lado también la importancia de la conservación de los anfibios. Entonces, como ve, estamos como variando un poquito, aumentando más bien el número de proyectos y de colaboradores que teníamos en un inicio, que teníamos el otro programa. Buenísimo. Y me interesa mucho la palabra con la que inicia su organización, que es alianza, porque, bueno, en comparación con la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas, eh, nosotros tratamos de abrir esa puerta, ¿verdad? Abrir la casa para que eh, puedan estar en un mismo sitio de trabajo, por así decirlo, en ese espacio imaginario, instituciones autónomas, públicas, privadas, eh, personas de las comunidades, escuelas, bueno, y un gran grupo muy diverso que se interesan por mejorar las condiciones del recurso hídrico y de los ríos. En el caso de ustedes, ¿por qué es una alianza? ¿Quiénes conforman esa alianza nacional, verdad? Que es bastante mencionar a nivel nacional. eh, ¿cómo lo manejan? Sí, claro, la figura sí no es una figura legal como tal, no es una ONG, por decirlo así. Entonces, lo que decidimos hacer, y con la experiencia que teníamos previa, es que muchos de los proyectos funcionaron y siguen funcionando con esa colaboración entre diferentes instituciones, entre diferentes organizaciones, públicas, privadas, de diferentes entes sociales. Entonces, debido a los proyectos anteriores, nos dimos cuenta de que si las organizaciones desean colaborar de forma abierta, voluntaria, a los proyectos que tenemos son totalmente bienvenidos. Y eso hace que los proyectos tengan un mayor impacto cuando usted incluye no solo temas de investigación, sino temas de sociales, de involucramiento, y para eso se necesita trabajar con otras organizaciones e instituciones, no necesariamente biológicas, por decirlo así. Entonces, esa alianza se basa en la colaboración de distintas organizaciones que ya tenemos de forma voluntaria, de forma muy agradecida con todos los proyectos que se tuvieron en el pasado. Hoy día podemos decir que tenemos grupos en Monteverde, tenemos grupos en el Caribe, tenemos grupos también en la zona de Los Santos, etcétera, e incluso en el Valle Central también, que son organizaciones de diferentes eh, orígenes, los cuales colaboran en uno u otro proyecto, sin una obligación, explico, sin que estén comprometidos a hacerlo, sino de voluntad. Eso hace que sean aliados. Entonces ahora llamamos aliados a estas organizaciones y nos permite llegar, digamos, a un público más grande o un público más diverso de, eh, con el mensaje de conservación, básicamente. Por eso es, digamos, un grupo de aliados, que es una alianza. Claro, y esa parte voluntaria o participativa que usted menciona es bien importante porque es cuando en realidad nacen las cosas, ¿verdad? Por un interés, por una preocupación, más que por algún interés económico o este algo que pueda estar mediando ahí, ¿verdad? Entonces es más porque de verdad quieren trabajar genuinamente. Em, bueno, entrando un poco en detalle en las serpientes, Juan, que es lo que nos trae hoy aquí. em, Al igual que mencionábamos la vez pasada, la importancia de anfibios y muchos como indicadores en estos ambientes de ríos, quebradas, en sus áreas aledañas, eh, quisiera empezar por la parte positiva, el aspecto positivo de que pensemos en las serpientes como unas o como especies más que están presentes en esos ambientes, en esos ecosistemas y que tienen una gran importancia, ¿verdad?
dejar tanto para desmitificar un poquito, ¿verdad? Quitar como tanto esos miedos que existen con respecto a las serpientes y pensar más en todo lo que nos aportan. Sí, sí, por supuesto. Las serpientes en general, como todos los grupos, tienen su valor muy importante en las cadenas alimenticias y en los ecosistemas. Y específicamente las serpientes son depredadoras. O sea, lo primero que a uno se le viene a la mente cuando habla de estos animales es que son cazadoras y controladoras. Esas son como las palabras principales. ¿Por qué? Porque existen muchos tipos diversos de serpientes en Costa Rica, 127 especies, y de todas esas hay una diversidad de alimentación entre todas ellas. No solo comen ratas, o sea, la gente piensa que las serpientes o las culebras lo que van a comer siempre son roedores. Entonces se imaginan a la boa comiéndose un ratón o a la pitón comiéndose, no sé, un venado o algo así. Son muy variados. Tenemos serpientes que se alimentan de insectos, tenemos serpientes que se alimentan de lombrices, otras que solo de ranas, otras que se alimentan de alacranes, otras que se alimentan de huevos, otras que se alimentan solo de ranas, etcétera, etcétera. Entonces, si pensamos en las serpientes como un grupo controlador de muchos otros tipos de animales, está en todos los ecosistemas. Entonces, si pensamos un poco, ¿verdad?, en control por decirlo así, roedores introducidos, ratones, ratas domésticos, que pueden eventualmente volverse un problema, un peligro de salud. Entonces, las serpientes son los principales controladores. Pero yendo más allá, realmente mantienen un equilibrio muy grande en el ecosistema al mantener las poblaciones de todos los demás animales que no crezcan demasiado. Entonces, esa diversidad de dieta, esa diversidad de alimentación, hace que las serpientes ocupen muchísimos lugares en los ecosistemas, que tengan esa capacidad de controlar no solamente roedores, que se lo pueden hacer, sino un montón de grupos también. Entonces son sumamente importantes en ese punto. Obviamente hay otros puntos más importantes como la biodiversidad, el turismo, que hoy día se maneja mucho también con serpientes. Las personas, muchos vienen a ver la diversidad que tenemos en Costa Rica, porque digamos en un solo sitio, por ejemplo, el Parque Nacional Braulio Carrillo, que tenemos más de 200 especies de anfibios y reptiles, casi más de 100 especies de serpientes en un parque. Entonces, ese valor también está creciendo un poco más eh, para, para Costa Rica, digamos, para el turismo en ese caso, entre otros factores importantes de la existencia de este grupo, ¿verdad? Claro, claro, sí, es como una gran diversidad, no solamente de las especies, sino de esos nichos o de esas funciones que ellos cumplen, ¿verdad? Y desde su conocimiento como de herpetólogo que se ha enfocado en tanto investigación como conservación, ¿cómo se trabaja con serpientes? ¿Cuáles son como los pasos a seguir? ¿Qué hacemos nosotros cuando llegamos a una región? Usted nos menciona algunos ejemplos, Tapantí, la zona de los Santos, en ciertos sectores como Puntos Calientes, ¿verdad? En otros en Costa Rica. ¿Cómo se trabaja con serpientes? Sí, no es tan sencillo, ¿verdad? Tal vez con anfibios a veces es un poco más sencillo porque es más abundante, se ve mucho mejor. Y las serpientes en general tienden más a ser errantes, a no estar en un mismo sitio siempre, a estar en diferentes lugares, a estar moviéndose. Entonces, la gran mayoría de serpientes no es que uno las va a buscar y siempre las va a encontrar. A veces no se encuentra nada, a veces se encuentra mucho, 10, 15, 20, a veces no se encuentra nada. Entonces, a veces es difícil de estudiar este grupo. Em, Existen algunas poquitas que son muy abundantes en ciertas zonas, pero por lo general son más observaciones esporádicas, observaciones de historia natural, en seguimientos a largo plazo. Uno de los colaboradores o colegas que están trabajando con esto en Refugio Lapa Verde tiene varios años de estar monitoreando las poblaciones de serpientes, más de 5 años, y se puede obtener información importante, pero solamente si usted le dedica mucho tiempo, porque no son grupos sencillos de estudiar. Las serpientes, la gran mayoría de las ocasiones son esquivas, se esconden, no quieren más bien encontrarse con los seres humanos. Lo que hacen es huir.
Entonces, no es como que lo van a buscar a uno. Entonces, es realmente a veces difícil de encontrarlos. Hay que tener mucho esfuerzo de muestreo para observaciones, dependiendo obviamente de los objetivos que uno tenga, ya sea establecer cuántos hay, qué factores les pueden estar amenazando, qué enfermedades tienen. Va a ser un poco distinto que si solo quiere hacer, por ejemplo, un listado de especies. Un listado de especies es ir al campo, ir no sé, a la selva y durante varios días anotar todo lo que se observa hasta tener una lista suficiente. Eso es como lo más sencillo o básico cuando se trabaja con serpientes. Ahora, obviamente, con algunas especies hay que tener cierta precaución, cierto cuidado, pero no con todas. Y de todos los años que hemos trabajado, dentro de los que son biólogos, herpetólogos que trabajan con serpientes, podemos decir que es un grupo muy fácil de estudiar cuando se tienen las precauciones del caso, ¿verdad? Casi que muy pocos sufren accidentes. Los accidentes ofídicos usualmente ocurren en otro grupo de personas, otro público, más como trabajadores y demás. Pero los que estudiamos serpientes, por lo general, tenemos pocos accidentes con estos, porque cuando uno ya aprende a trabajar con este grupo, pues ya sabe cómo se comportan y cómo no estresarlas, cómo no alterarlas. Entonces, realmente es un grupo interesante, diverso, que presenta algunos retos, digamos, a la hora de buscarlos a veces, pero no es tan difícil, digamos, empezar a comprender y entender cómo se manejan las serpientes, digamos, en el bosque. Claro, claro. Eso que menciona usted, Juan, es muy importante porque existe a veces como un cierto grado de confianza de personas, tanto dentro del ambiente científico, ¿verdad? Herpetológico, como incluso de herpetólogos o personas que están iniciando, de querer manipularlas, de querer, ¿verdad? O entrar en todo en esa área de conocimiento de cómo manipular las serpientes, que no siempre es necesario, ¿verdad? Y usted mencionaba que teniendo los cuidados necesarios. Entonces, bueno, sin entrar en detalles, porque ya es una cuestión meramente científica, eh, qué son como esos cuidados que tienen los especialistas en serpientes, ¿verdad? Y que existe toda una preparación para llegar a eso. Sí, claro, por supuesto, hay que tener cuidado siempre, pero em, como usted indica, algunas veces las personas quieren que le enseñen a manipular, que le enseñen a talleres de manipulación. A veces no es necesario. ¿Quiénes deberían de capacitarte? Bueno, la gente que trabaja con este grupo constantemente, que tienen contacto, como por ejemplo bomberos, guardaparques, que generalmente son personas que deberían de recibir esa capacitación porque necesitan ir como a capturar directamente. En la investigación a veces es necesario también hacerlo, pero no siempre, no siempre. Entonces, al menos que esté haciendo algún estudio de tamaño, morfología o demás, la mayoría de las veces es observacional. Es simplemente detectar el animal, detectar algunas características que tiene y hacer los registros observacionales. Entonces, con esos cuidados uno no tiene que estar moviendo al animal, tratando de capturarlo a cada rato. Eso solamente si se justifica, se hace. Si del todo no es necesario, la gran mayoría de las veces basta con observaciones. Eso es lo primero, ¿verdad? Que para hacer una investigación con serpientes, para tener datos con serpientes, no tiene por qué estar manipulando siempre, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo otro es que se puede utilizar con imágenes, con fotografías. El año pasado tuvimos un caso muy bonito de participación ciudadana en el Conteo Nacional de Anfibios y Reptiles, en el segundo Conteo Nacional de Anfibios y Reptiles. Se hizo todo con observaciones, con fotografías, se identificaron más de 200 especies y muchísimas especies de serpientes, justamente. Y no hubo necesidad de manipulación. Y esos datos, esos registros nos ayudaron a tener una base importante de estos grupos en ciertas zonas del país, en ciertas reservas. Entonces, se obtuvieron más de 5.000 individuos observacionalmente, muchos datos. Y sí, nos gustó mucho porque tuvimos el apoyo de instituciones de gobierno, de BINAC también, y estaban contentos de que se hubiera hecho de esa forma, ¿verdad? Solo observando,
y que a la vez pudiéramos obtener datos importantes, datos cuantitativos importantes. Entonces, ahora, ¿qué cuidados hay que tener? Por supuesto, siempre hay que observar muy bien dónde uno está. Nunca se camina por donde no se alcanza a ver, donde digamos, la vegetación lo cubra totalmente. Obviamente hay que tener cuidado de siempre a donde uno observa, a donde pone las manos. Para algunas serpientes. Son cuidados, digamos, básicos cuando se camina en el bosque en la noche. Salvo eso, estando atentos, ¿verdad? Estando atentos al entorno, por lo general no pasa ningún inconveniente. Hemos estado con grupos grandes de 10, 15 personas en lugares donde, bueno, son abundantes las serpientes y con esas indicaciones que se le da al principio, pues generalmente no pasa nada. Claro, y qué importante estos conteos, conocer qué existe en cada región, porque siento que, bueno, yo ahorita quisiera que tocáramos un poco más la parte social, como todo ese conocimiento de las personas, pero a veces existe mucho desconocimiento de que personas viven en una región incluso tal vez un poco más alta, en la que Sí, no hay algunas venenosas de peligro, existen otras. Y entonces se tiene como esos miedos, existen otras parecidas a venenosas y hay mucha mortalidad por todo este desconocimiento. Entonces, como que la misma gente y educar un poco a la gente sobre qué existe en cada región, en cada ríos digamos, o cercanías de cada lugar del país es bastante importante, ¿verdad? claro, claro, usted toma ese punto y es muy importante porque en muchos sitios hay muchos mitos, muchas creencias, ¿verdad? De que a las orillas de los ríos las serpientes son súper abundantes. En algunos sitios sí, en otros no. Pero en zonas altas del país, por ejemplo, por encima de los 1100, 1200 metros, las serpientes que se pueden encontrar peligrosas son la minoría, son muy pocas. Y justamente, por ejemplo, en la zona de Los Santos, donde se ha trabajado bastante, eh, de todos los años que hemos estado ahí, las serpientes que hemos visto son serpientes inofensivas, serpientes de tierra, que comedoras de lombrices, que son las más abundantes a las orillas de los ríos. Entonces, no necesariamente es un hábitat para especies peligrosas. Puede ser un hábitat para muchas especies. O sea, los bordes de los ríos, cuando tienen vegetación, son importantes no solamente porque, bueno, por proteger, digamos, estos ecosistemas, sino porque ahí van a vivir muchas especies. En zonas altas, por ejemplo, son abundantes algunas especies de lebritas de tierra o algunas orgigatas. Esas son las que se van a encontrar ahí. Entonces también eso está un poquito relacionado con la educación de las especies que estén en cada zona, ¿verdad? O sea, en zonas altas es probable que no se encuentren serpientes peligrosas en las orillas de los ríos. Obviamente eso es probable en zonas bajas también, porque en cierta época del año, cuando está más seco, tanto las ranas, las lagartijas como las serpientes se acercan a los ríos. Pero eso es porque buscan humedad, porque buscan, digamos, el agua, porque todo está muy caliente. Pero en zonas altas, por lo general, esto no ocurre. Casi siempre hay suficiente humedad. Entonces, sí hay que tener un poco de conocimiento de cuáles son los animales de la zona para saber si representa o no representa un peligro estar en ciertas zonas. Y además, y justamente lo que usted conversaba un poquito, en estos ríos o en las orillas de los ríos existen ciertas especies de serpientes que son específicas de ahí, o sea, que solo viven en ríos y tienen que tener un hábitat importante. Entonces, en Costa Rica tenemos algunas especies que solamente se encuentran ahí. Dos que son exclusivas de río, o sea, que están dentro del agua, que no salen, y por lo menos unas cuantas más que están asociadas a ríos. Pero justamente son especies importantes conocer las que están en los ríos y que no son peligrosas. Que estas dos que son acuáticas, 100% acuáticas, no son venenosas. Sí, incluso en algún momento conversábamos, no en un programa, sino fuera de ningún programa. em, Esto que sucede en zonas altas, bueno, específicamente en el caso de la zona de Los Santos, que por ese mismo desconocimiento o ese mismo temor de serpientes venenosas en las cercanías, se corta la vegetación constantemente, incluso vegetación de hierbas que se encuentran en la orilla, porque entonces el miedo
o el mito de la gente es que esa poca vegetación, esas hierbas que están ahí van a almacenar un montón de serpientes y que luego van a causar daño mordiendo a personas que andan trabajando, en también tal vez sistemas agrícolas en las cercanías o ganadería o así. Entonces, qué interesante cómo, ¿verdad? Ese desconocimiento de lo que puede haber en una región lleva a decisiones o malas prácticas, si lo podemos decir así, que también afectan al ambiente. Sí, claro. O sea, eso está bastante difundido, pero es un poquito la educación que queremos hacer con estos proyectos, ¿verdad? Obviamente, ahorita tal vez no tenemos tiempo para conversar mucho en profundidad, pero la idea es que dentro del proyecto de ANCA existan talleres educativos donde se hable con claridad sobre estos temas y con un poquito también entender la perspectiva de las personas de cada sitio, ¿verdad? Como entender cómo observan las serpientes, cómo observan estos animales y entender, bueno, y explicar por qué se da eso y tratar de entender o analizar si existe algún cambio que se pueda surgir, simplemente entender a las personas de cada comunidad cómo perciben a estos animales y obviamente hacer un poquito de educación para diferenciar a las especies. Claro, claro. Bueno, creo que no puedo dejar pasar el que conversemos un poco sobre esas amenazas que tienen serpientes. Hemos tocado algunos pequeños puntos. Si nos puede comentar como a nivel de ambiental y social, cuáles son como esas amenazas que enfrentan las serpientes y luego tal vez un caso especial de estas dos especies que usted nos mencionaba, que son estrictamente dependientes o en su mayoría dependientes de cuerpos de agua. Sí, claro. En cuanto a amenazas, bueno, una de las principales es el desconocimiento que tienen las personas hacia las serpientes. Obviamente, el ser humano es uno de los principales factores porque el ser humano indiscriminadamente mata a las serpientes, ya sean venenosas o no. En promedio, en Costa Rica, el 75% de las veces que uno encuentra una serpiente es una serpiente inofensiva. Es mucho más de la mitad. Un pequeño 25% de ocasiones en que las personas se encuentran con serpientes pueden ser un poco peligrosas y tampoco es tanto. Pero como las personas matan igual, venenosas, no venenosas, el porcentaje de serpientes inofensivas que están muriendo es mucho más alto. Son como las que reciben ese factor o ese problema principalmente, ¿verdad? Es como que pagan justos los pecadores, porque las justas, por decirlo así, las que son inofensivas son en su gran mayoría las que nosotros vemos, pero siempre aparecen muertas, aunque sea una pequeña serpiente, súper pequeñita de tierra, que es más peligroso un pollito que eso. Bueno, esa es una de las principales amenazas. Actualmente el cambio climático, factores ambientales también son una amenaza porque afectan a las ranas, afectan a otros grupos de los cuales las serpientes se alimentan. Y en algunos sitios se ha comprobado que las poblaciones de serpientes han disminuido porque disminuyen sus presas, disminuyen las ranas y demás. Entonces también factores ambientales pueden afectar bastante. Contaminación en algunos sitios también se ven bastante afectadas porque muchas veces o se alimentan de los animales que han sido infectados o han sido contaminados, perdón, por agroquímicos y demás, y a ellas mismas, a las mismas serpientes les afecta. Eso es un poquito menos. Eso serían como las principales amenazas, entre otras. ¿Cuál era la otra pregunta que me dijiste? ¿No? Sí, estas especies que usted mencionaba que son más relacionadas a cuerpos de agua, ya cómo los afecta a ellos en un grado diferente, ¿verdad? Por su ambiente. Claro. Claro. Sí, bueno, hablando un poquito de estas dos especies acuáticas, tenemos cuatro especies que están asociadas a ríos, ¿verdad? Dos del género Thamnophis, que son más de suampos o de lagunas, que están en parte seca, pero se mete mucho al agua. Digamos, esas dos especies no son tan comunes. Y luego hay otras dos especies, una en el Caribe y el Pacífico y otra en el Caribe nada más, que están dentro de la que de hecho tienen modificaciones, tienen los ojitos como por arriba,
para poder simplemente sacar la cabeza por el agua y poder observar que hay afuera. Entonces parecen como una anaconda, pero un pequeñito, pero son pequeñas. Tenemos dos especies. Se alimentan principalmente de peces, renacuajos, crustáceos y animales acuáticos principalmente. Necesitan aguas con cierto grado de pureza para poder sobrevivir. Yo estas no las he observado nunca en ríos con cierto grado de contaminación, no son tolerantes. De hecho, la del Pacífico, que se llama Hydromorphus concolor, esta especie no tolera también tanta contaminación de los ríos. Es común en zonas como parques nacionales, Parque Nacional La Cangreja, el sector de Atenas y demás, pero en ríos bien conservados, por decirlo así. La del Caribe, la otra, le llaman como más bien como de manglar o de swamp, perdón. Es una especie que solamente se alimenta de peces y también solo en bosques primarios. Entonces, que yo recuerde de los monitoreos que hemos hecho en zonas con cierta alteración, ¿verdad? Aunque se vean ranas así, este tipo de serpientes no está presente. De hecho, necesitan que el ecosistema esté en buenas condiciones para poder subsistir. Claro, claro. Bueno, y tomando de comparación, en nuestro programa anterior que hablábamos sobre anfibios, mencionábamos algunas especies amenazadas según algunos estatutos o instituciones nacionales o internacionales, ¿verdad? Como la Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza, o incluso reglamentos del MINAE que existen a nivel nacional. Cuando hablamos de serpientes, hay muchas que están en alguna categoría de amenaza de extinción. Podemos mencionar algunas. ¿Cuál es como el caso de ellos? Si son poblaciones muy reducidas o si es porque están enfrentando alguna amenaza por parte del ser humano o algo así. No, creo que es difícil porque no hay tanta investigación para determinar cuáles especies están amenazadas y cuáles no. A diferencia de anfibios, que ya hay muchos talleres, mucha información respecto a ese tema. En serpientes son muy pocas las especies que están dentro de una categoría de amenaza, no porque no lo estén, sino porque no se han evaluado. Hasta el año pasado se hizo una evaluación más o menos buena de reptiles y en Costa Rica hay unas 3 o 4 especies amenazadas de serpientes. Son muy pocas las que están en las listas, pero es por eso, porque no ha habido una evaluación adecuada de sus poblaciones. Hay algunas serpientes, por ejemplo, los platonegros, las que llaman matagüey en algunos sectores, que se sabe que están amenazadas por pérdida de hábitat, porque solo pueden vivir en bosques primarios y conforme desaparecen estos bosques, obviamente las poblaciones también desaparecen. Son especies grandes que necesitan áreas grandes. Entonces, es difícil realmente establecer un grado de amenaza. En otros casos es porque las especies están en un rango muy reducido, o sea, están apenas en una pequeña localidad y debido a eso están amenazadas, ¿verdad? Porque solo se conocen de ahí. Salvo esos ejemplos, no hay suficiente información para establecer los grados de peligro que esté una especie de reptil, en este caso de serpientes. Pero totalmente estoy seguro que existen muchas especies que sí deberían estar dentro de esas categorías. Nada más un ejemplo puntual es una que vive en el Pacífico Sur, que es la Porphyrium volcanicum, se llama chinilla, o la víbora de volcán. Bueno, esa es una especie que habitaba principalmente en sectores donde hoy día hay muchas plantaciones de piña. Y la piña es uno de los cultivos que ha venido a suplantar los bosques donde esta especie está. Entonces, si bien hay algunos sectores donde todavía se observa, la gran mayoría del hábitat de su distribución ha desaparecido. Entonces, por ejemplo, sería una especie que debería estar en cierta categoría de amenaza y no lo está actualmente. Entonces, ahí es un poco más difícil de evaluarlas. Bueno, ojalá que hayan avances en todos estos talleres, en todos estos análisis, ¿verdad? Porque usted mencionaba una muy importante que aprovecho para hacerle la siguiente pregunta, que es la Matagüey.
y su importancia para obtener sueros antiofídicos, ¿verdad? Eh, quisiera que nos hable un poquito porque es un tema que le interesa mucho a las personas y que bueno, Costa Rica es ejemplo a nivel mundial en cuanto a investigación y productos, ¿verdad? Que se han encontrado para contrarrestar las mordeduras de serpientes, pero que no sería posible sin esas serpientes de las cuales se obtiene el veneno. Entonces, bueno, que nos cuente un poquito como ese caso de la Matagüey o algunas otras que se usan para estas investigaciones y su importancia en la conservación y la salud Claro, humana. sí, por supuesto, la salud humana es principalmente las principales razones por las que se hacen investigaciones con estos animales. Los sueros antiofídicos, los sueros que se usan para tratar el envenenamiento son producto de los mismos venenos de las serpientes. En Costa Rica tenemos el Instituto Clomiro Picado, que tiene más de 100 años casi ya de estar investigando este tema y desarrollando los sueros, ¿verdad? Y para desarrollar los sueros se necesita el veneno. Los que actualmente existen son mezclas de diferentes especies. Entonces, digamos, una matabuey, una terciopelo y otras especies venenosas se usan los diferentes venenos para crear los antisueros. Estos sueros antiofídicos que llamamos se producen a partir de proteínas de caballo, pero no es que estamos inyectando el veneno en los caballos, están inyectando pequeñas dosis, porque no es que son inmunes. O sea, si una serpiente muerde a un caballo, es posible que los afecte mucho por la gran cantidad. Entonces, al producir el suero, se usa pequeñas dosis de veneno en el caballo, que es lo que usamos acá, y el caballo genera anticuerpos. Esos anticuerpos que se generan son los que se usan y se purifican para luego ser usado, digamos, en los seres humanos. Para producir diferentes tipos de anticuerpos se necesitan diferentes tipos de venenos para que el suero que en sus finales se usen pueda servir para contrarrestar el efecto de todas las especies. O sea, es una mezcla de todos. Bien, y por eso es importante, digamos, tener estas especies y tener acceso a estos venenos para producirlos. Ujú. Y que me imagino que se ve como en esa contradicción, porque muchas personas las matan, hablando del caso de la Matagüey, pues, un peligro que ven, ¿verdad?, de ser mordidos, pero también estamos reduciendo las poblaciones de una especie tan importante de la cual se toman esos sueros antiofídicos, ¿verdad? O el principio, la base. Em, Hay algo muy importante y quisiera hacerle la pregunta desde mi desconocimiento, que espero ayude al público. Eh, He escuchado ese mito de que cuando, o sea, antes se usaba que cuando alguien le mordió una serpiente, tenían que llevar la serpiente hasta el hospital para que les pudieran ayudar y todo. Pero hace poco escuché por parte de los bomberos que lo que se necesita saber más o menos como qué grupo de serpientes, si son como unas u otras. ¿Nos podría ampliar un poquito esa respuesta o tratar de aclarar mi duda? Sí, sí, claro. Era muy común que después de que se mordiera a una persona, la persona matara a la serpiente y la llevara al hospital. Muchas veces eso no sirve, no le sirve de nada al médico, al que trata, porque no sabe qué es, porque el médico le da lo mismo la especie. Realmente hoy día se ha cambiado un poco eso porque los que tratan estos envenenamientos tratan no necesariamente el tipo de serpiente, sino los síntomas que produce, porque los envenenamientos por grupos de corales son muy diferentes a los envenenamientos por víboras. Entonces, los síntomas son muy distintos. Si los síntomas son similares a los producidos por una mordedura de coral, el doctor en este caso, el que esté trabajando con eso, el que esté atendiendo el problema, va a utilizar un suero para corales y va a tener un tratamiento, unas observaciones para corales. Si el envenenamiento visualmente y con síntomas es más parecido a un envenenamiento por víboras, va a tratar un envenenamiento por víboras. Entonces, sí sería bueno que se supiera de antemano cuál serpiente fue o qué grupo de serpientes fue, pero el doctor realmente no le da mucha información. Lo que le da información es la observación de los efectos que están produciendo el paciente, porque
algo muy importante es que antes el suero se vendía al público, o sea, se dejaba que cualquiera lo comprara. Hoy día no, hoy día solamente se reparte a los EVAIS, a los hospitales, porque es más importante las observaciones del avance, digamos, del accidente, qué tan fuerte o débil fue, que realmente que las personas que no tienen conocimiento inyecten o utilicen el suero para su propio tratamiento. También resulta que muchas veces las serpientes tienen lo que llaman mordida seca. Eso de mordida seca, eso existe y es que no inyecta veneno aunque haya mordido. Muchas veces algunas serpientes muerden sin veneno y las personas, obviamente por el susto que da, se inyectaban el suero. Y sin tener eso, el suero puede ser muy peligroso también por reacciones alérgicas, por un choque anafiláctico u otros temas. Entonces, al utilizar el suero, uno debería estar en observación para ver si, bueno, cómo avanza, digamos, el envenenamiento o si el suero mismo puede hacer algún efecto en la persona. Entonces, hoy día, como usted dice, no es tan importante saber cuál, en los accidentes ofídicos, cuál serpiente fue, sino observar cuáles son los síntomas que las personas que están mostrando en ese momento. En base a eso, el doctor o el personal clínico en ese momento va a actuar de acuerdo a lo que observa. Entonces, por eso es que primero no se vende suero antiofídico y no se recomienda que una persona que no está capacitada lo utilice. Claro, muy importante. Que incluso creo que recientemente se inició un proceso de capacitación a personas de la Cruz Roja para que puedan utilizarlo cuando van a atender, pero creo que es algo muy reciente y que se está trabajando y sería muy, muy buena idea, ¿verdad? Para cuando hay casos así, tal vez en un lugar remoto o algo así. Em, entonces, bueno, muchísimas gracias. Y quisiera preguntarle por el antes de esa mordedura, que es como esas prevenciones, incluso como cuál es el mecanismo correcto cuando las personas tienen interacciones de una serpiente eh, ambientes urbanos, ya sea en su casa, en un edificio, en una escuela, algo así, como qué ruta tomar. Eh, sí, recientemente en unos talleres que vamos a empezar a dar, vamos a tratar ese tema de cómo es la reacción que uno debería tener ante el encuentro con una serpiente. Lo primero que hay que hacer es evaluar el riesgo, si hay peligro o no hay peligro. La gran mayoría de las ocasiones no hay peligro. ¿Por qué? Porque son especies no ofensivas, porque no están a la defensiva, porque están ahí de paso. Entonces, la gran mayoría del tiempo uno no corre peligro con las serpientes. No estoy diciendo que no corra, pero hay que evaluar si realmente yo, mi familia, las mascotas o alguien está en riesgo o no. Porque el simple hecho de observar una serpiente no indica que te va a morder, o sea, que va a venirte a atacar. Entonces, lo primero que hablamos un poquito es evaluar si realmente representa o no representa un riesgo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se enseña por lo menos a identificar a las serpientes por venenosas o no venenosas. Eso es lo primero. Ya más adelante se enseña un poco a identificar cuáles son, o sea, por especie, qué tipo es. Entonces es un proceso. Lo segundo es, si la serpiente no representa un peligro, pues no tiene necesidad de llamar a bomberos, de llamar al Ministerio de Ambiente, porque más bien es gastar recursos en instituciones públicas que usted pudo haber evitado. Entonces, ese simple hecho de decir, no, esto es una ratonera que no va a hacer absolutamente nada. Hay otras formas de sacarlas o de ahuyentarlas sin tener que estar llamando a los bomberos por una niña o una serpiente cafetal. Entonces, eso es muy importante. Ahora, si usted no está seguro, lo que estamos proponiendo es que se tomen imágenes, se les envíen estas imágenes a expertos para que te ayuden a identificar o a ver si existe o no riesgo. Ahora, si existe un riesgo, ahí sí que también puede pasar, ¿verdad? Que haya una serpiente que sí sea venenosa, que usted esté seguro que esté venenosa, que sea venenosa y que esté dentro de algún rango cerca de la casa, ahí sí. Las indicaciones es, bueno, en Costa Rica, aunque no les tocaba inicialmente, quienes hacen esa labor son los bomberos. Y ellos responden a través del 911. Entonces, hoy día
el 911 es la forma más adecuada para hacer un reporte de una serpiente peligrosa dentro de una casa. Y se llama a bomberos, que es básicamente lo que ocurre. Pero hasta llegar a ese punto, primero hay que evaluar si realmente se necesita o no se necesita eso. Justamente el próximo mes vamos a iniciar unos talleres de este tipo, abiertos en Monteverde, en Unidad Monteverde, un lugar donde anteriormente no era tan común observar serpientes peligrosas, pero por problemas de cambio climático, que todo está más caliente, hoy día se está observando más. Entonces, de ese mismo tema justamente queremos capacitar un poquito a una comunidad que anteriormente no estaba tan preparada para este tema, ¿verdad? Sí, sí, muy, muy importante toda esa parte de la educación ambiental y gestión del riesgo y demás. Y también quisiera que hablemos un poco de la parte, creo que tal vez más complicada, usted tal vez me desmiente, de trabajar con serpientes y es em, el educar suficientemente y adecuadamente a las personas. Eh, ¿Cómo es toda esa parte de participación, conservación de serpientes cuando integramos a la parte social, a las comunidades? Eh, Durante el programa hemos mencionado un poco esos mitos, miedos, tal vez, no sé si miedos em, inminentes que por ahí tenemos o miedos que traemos de nuestros antepasados, pero que se han ido reforzando con un montón de malinformación, desinformación. eh, ¿Cómo es el trabajar serpientes con las personas? Que tal vez con otros grupos es más fácil conservar, ¿verdad? Sí, sí, se nota, digamos, que son grupos un poco más difíciles de trabajar porque la percepción hacia este grupo históricamente ha sido muy negativa, ¿verdad? Al igual que murciélagos, al igual, bueno, qué sé yo, cocodrilos, arañas, etcétera. Entonces, las serpientes tienen una cualidad que son llamativas, ya sea porque a las personas les guste o no les guste, les tengan miedo o no. Pero en el simple hecho de hablar de este grupo es interesante. Entonces, siempre hay mucha participación, siempre hay, o por simplemente curiosidad que quieren saber, o por simplemente saber, ya sea porque quieren aprender realmente, o porque simplemente están preocupados porque pueda pasar algo en la comunidad. Entonces, siempre siempre los grupos o talleres o charlas son abundantes porque las personas les interesa saber del tema, pero es un tema que atrae mucho. Eh, por supuesto, trabajar con la niñez es mucho, mucho más fácil porque no tienen ideas tan malas sobre estos grupos. Entonces, reciben muy bien la importancia de estos grupos como cualquier otro, ¿verdad? Y la adolescencia un poquito. Entonces, casi que el grupo que es más difícil de trabajar son los adultos o adultos un poco mayores que tienen muchas percepciones negativas históricamente, ¿verdad? Muchos mitos y creencias. Entonces, es un poco difícil cambiar o mejorar la percepción. Siempre se logra si se habla de una manera un poquito más pasiva, no es tan agresiva, no vamos a cambiar las mentalidades de los pueblos a presión, sino lo que queremos es entender por qué piensan o por qué creen eso y de alguna manera tratar de aclarar esos puntos o esos mitos. Cuando damos estas charlas a veces no llevamos un grupo de mitos al sitio, sino más bien escuchamos cuáles son las creencias que tienen, ¿verdad? No necesariamente les vamos a implantar ideas, sino vamos a entender, digamos, por qué creen que una serpiente es peligrosa y por qué no. Entonces, como entender un poquito, es un poquito más de dinámica entre el grupo y, digamos, y los que estamos participando como charlistas o dando los talleres, ¿no? Claro. Y hay algo creciente. Creo que puede ser Ujú. favorable, depende de cómo lo veamos, que son este montón de imágenes o fotografías muy, muy interesantes, muy bien hechas, muy bien logradas de serpientes en redes sociales, en Instagram, ¿verdad? Que como que se ve tanto. Han surgido personas interesadas en ambiente, fotógrafos ambientales, guías, pero que también tiene su peligro, ¿verdad? Y quisiera que nos converse un poco sobre eso, sobre, bueno, claramente el peligro de ser mordido cuando hay un acercamiento inapropiado, la manipulación de esas mismas serpientes, que ya lo comentábamos, incluso no es adecuado para investigaciones, algunas investigaciones, mucho menos para sacar una fotografía,
y otro que es como el traslado para que la foto también quede bonita. Entonces, bueno, si nos comenta un poco sobre esas buenas prácticas que debería haber sobre la fotografía de serpientes. Sí, claro, como dice, el auge o ha aumentado mucho el turismo para ir a ver animales exóticos, dicen ahí, de coloridos, y está bien porque da una percepción diferente a estos grupos. Y como decía al inicio, puede ser una gente, una fuente de recursos económicos muy importantes para las comunidades. Y así trabajamos con algunos sitios que manejan turismo digamos, naturalista, que lo que viene a ver es justamente este grupo de animales, las serpientes. Es uno de los grupos más llamativos por parte de muchas personas, muchos turistas para venir a buscarlas. Y está bien, estamos usando un recurso que permite, vamos, generar fuentes de riqueza, digamos, comunales. El problema es cuando se hacen malas prácticas a la hora de llevar turismo a estos sitios. Cuando se utilizan, digamos, las serpientes, se mueven de lugar, se ponen en sitios donde no están, se trasladan o incluso pueden hasta comerciarse por este mismo tema. Hay algunas problemáticas con perezosos y otros grupos porque los mueven, los comercian para turismo. En serpientes puede pasar eso también. Entonces hablamos un poquito de necesidad de tener cierta ética a la hora de trabajar fotografía o turismo con estos animales. Evidentemente, no manipular, porque ningún guía, ningún entusiasta, nadie que no tenga permisos puede hacerlo. Entonces, idealmente deberían, si quieren tomar una foto del lugar, del animal donde está, ¿verdad? Sin permiso no se toca nada, eso es importante también. Y los guías mucho menos. Para tomar una foto bonita y demás, que quede en fondo así como llamativo y demás, usualmente las mueven de un lugar para otro. Por supuesto que eso no se puede. Y también afecta, digamos, la libertad del animal. Afecta un poco esa falta de empatía con la naturaleza que no queremos ver, digamos, en un país ecologista, ¿verdad? Como nos decimos ser. Entonces sí es un poquito, tener un poquito de ética a la hora de llevar grupos de turismo a observar estos animales. Y eso es uno de los pequeños problemas que cada día está un poco más grande, pero que nos gustaría también eventualmente conversar un poco a guías de turismo, más que tú. Claro, claro, muy, muy importante trabajar en educación con todos estos grupos. Bueno, y con todos estos ejemplos o actividades que nos ha ido mencionando de Ancar, tal vez muchas personas que nos están viendo y escuchando se van a sentir interesados. ¿Cómo se pueden acercar las personas a Ancar? No sé, redes sociales, ¿cómo les pueden ayudar? Sí, gracias. Actualmente somos un grupo de voluntarios, por decirlo así, que trabajamos con diferentes organizaciones. Yo tengo mis otras cosas que hacer, además de Ancar, ¿verdad? Es cuando uno puede, digamos, organizar este tipo de actividades. Tenemos colaboradores, como te dije, en Monteverde, que tienen sus propios empresas, sus propios trabajos, pero que además con su tiempo nos ayudan a organizar charlas, organizar actividades, organizar eventos y así en diferentes partes del país. Si alguna persona trabaja con estos temas y quiere involucrar comunidad de educación y en nuestro caso anfibios y reptiles, pues estamos totalmente anuentes a colaborar. Esa es la idea de la alianza, ¿verdad? Colaborar con diferentes temas. Obviamente tenemos las redes sociales, ahorita solo tenemos Instagram como para hacer la información. También tenemos TikTok, que apenas los estamos desarrollando, pero nos buscan así como Ancar Conservación o Ancar, así, ¿verdad? Nada más Ancar Conservación y ahí vamos a salir. Ahí publicamos talleres, publicamos actividades. Ahorita estamos en Tapantí, en una feria, bueno, en Paraíso, con una feria biocultural. Hay unos compañeros que están trabajando ahí. Eh, bueno, esto sería la semana anterior. Y tenemos básicamente los conteos, que eventualmente vamos a hablar un poco más del siguiente conteo de anfibios y reptiles de este año. Y ahí lo estaremos anunciando por las diferentes redes. Ok, claro,
ojalá que puedan seguir cada una de estas actividades y bueno, estos conteos que son bien interesantes, tal vez en algún momento podemos conversar sobre ellos porque es Mm, todo otro tema muy y es importante. otro tema. Bueno, y agradecemos este rato, Juan, que hemos conversado un poquito, una pincelada sobre serpientes. Hay mucho que explicarle a la gente, que contarle y que se enamoren de las serpientes, de verdad, que encontremos ese interés, que tengamos los cuidados con ellas para no afectarlas y no vernos nosotros con alguna interacción negativa. Entonces, para ir cerrando el programa, quisiera que nos dé su mensaje final sobre conservación de anfibios y reptiles, de serpientes y bueno, que las personas se lleven ahí un mensajito sobre algunas preocupaciones y algunos aspectos positivos de ellas. Claro, claro. Primero agradecerte, Jonathan, siempre por la invitación a la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas, por estos espacios que son sumamente importantes para difundir estos diferentes temas y proyectos. Y de alguna manera todo está involucrado. Si conservamos nuestros ríos, vamos a conservar algunas especies que ni siquiera sabemos que están ahí. Por ejemplo, las serpientes, ¿verdad? Y que, como hemos visto, son muy importantes para la biodiversidad. Entonces, que de forma indirecta estar involucrado en la conservación a nivel comunal, evitando contaminación, no botando residuos, todo eso estaría conservando otros grupos que ni siquiera usted se da cuenta que existen, ¿verdad? Y yo diría que es eso, digamos, que tratar de seguir haciendo acciones en conservación, preservación de naturaleza, que en conjunto vamos a ayudar a muchas otras especies que merecen estar, digamos, en este planeta, porque todo lo que existe tiene derecho a existir. Y exactamente es el mensaje que quería mencionarles. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a nuestros oyentes y personas que nos siguen por el Facebook Live. Los esperamos todos los sábados a las 11 a.m. por su radio 107.1 FM. Muchas gracias.